¿Alguna vez te has sentido mejor que alguien más? O al revés, que eres menos solo por lo que te gusta. Esa comparación que últimamente parece estar por todas partes. Acompáñame a sobrepensar todo esto. Sobrepensando es un espacio para quienes piensan demasiado y sienten profundo. Aquí exploramos pensamientos, historias y emociones, todo lo que nos hace humanos. Siempre desde la reflexión, sin sustituir un acompañamiento terapéutico. Soy Miguel y esto es Sobrepensando. Comenzamos. Navegando por las redes y estando en el mundo en general, suele uno encontrarse con este tipo de mensajes que, si bien puede que no sean así literales, suenan a algo así como: a ti te gusta ese tipo de música, o eso no es literatura, o eso no es cine, o desde que escribiste mal esta palabra ya no puedo tomar en cuenta tu opinión. Y más allá de llamarme la atención el comentario, que puede o no ser agresivo, creo que me llama mucho la atención el gesto en sí desde el cual se emiten este tipo de comentarios. Entonces empiezo a notar que todo esto parte desde un gusto que es personal, pero como que el gusto en algún punto deja de ser una preferencia simplemente y empieza a volverse como un marcador, como que a partir de ese gusto se empieza a jerarquizar. Y pues ya hablamos alguna vez de este tipo de cosas que funcionan como etiquetas: el tipo de música que escucho, de literatura que leo, el tipo de cine que me gusta, cómo escribo, cómo argumento, lo que considero que está bien o está mal. Y esto, pues en este caso, no solamente sirve para clasificarnos nosotros y para adquirir un poco de identidad o encontrarnos un poco a nosotros mismos a través de estas etiquetas, sino también para clasificar a los otros. Y esto pues creo que es completamente humano, porque no viene desde una arrogancia necesariamente, sino como de este deseo de sentir que estamos en el lado correcto de la historia, que tenemos más conciencia, que tenemos mejor criterio, que somos capaces de ver lo que los demás no son capaces de ver. Es que no necesitamos sentir que somos más inteligentes, pero sí que somos más correctos. Y lo más inquietante de todo esto no es que exista esto en general, sino que muy rara vez o casi nunca solemos notar cuando somos nosotros quienes estamos en ese lugar. No solemos pensar que nos estamos sintiendo superiores. Lo solemos pensar más como: estoy siendo objetivo, estoy defendiendo un criterio o estoy siendo muy crítico con la situación. Entonces con esto pues ya vemos que es muy fácil convertir un gusto en algo que se vuelve casi que una clasificación en cuanto a la moralidad y a los valores que tienen los demás. Empecemos hablando de los gustos. Los gustos empiezan siendo algo muy simple: me gusta esto, me gusta aquello otro, y con el tiempo nos empezamos a identificar con eso que nos gusta. Y de alguna forma pues eso que nos gusta nos empieza a definir a nosotros. Lo que escucho habla de mi sensibilidad, lo que leo habla de mi profundidad, cómo escribo habla de mi formación, cómo argumento habla de mi pensamiento crítico, el humor que consumo habla de mi inteligencia, el idioma que uso o que puedo usar habla de mi nivel. Entonces ese gusto deja de ser algo que consumo solamente y empieza a ser como una narrativa personal. No solo diría a mí me gusta esto, sino yo soy este tipo de persona. Pero es que cuántas veces confundimos este criterio por las cosas que nos gustan con algún tipo de superioridad. Porque pues sí, podemos tener criterio, podemos tener estándares, podemos preferir cosas muy complejas o incluso defender algún tipo de calidad de algunas cosas. Pero hay un punto en el que eso deja de ser un mero criterio o un mero gusto y empieza a volverse como un tipo de escalón que nos sitúa por encima de otras personas. Ese momento en el que esa preferencia deja de hablar de un gusto personal y empieza a volverse como una justificación de por qué yo soy mejor que otra persona. Hay algo curioso en cómo funciona nuestra mente. La mayoría de las personas creen que son más justas, más honestas o más morales que la persona promedio. Y lo más interesante es que esta sensación es más fuerte en lo que corresponde a la parte moral que a la parte intelectual. En la psicología social existe algo que está muy documentado que se llama el efecto mejor que la media. Cuando les preguntas a las personas si creen ser más inteligentes, más competentes o más hábiles que el promedio, la respuesta es que sí, lo cual estadísticamente es bastante poco probable. Pero
esto no es lo más interesante. Lo interesante es que cuando la comparación es moral, es más fuerte la convicción de ser mejores que el promedio. Las personas tienden a clasificarse como más justas, más honestas, más confiables o más éticas que el promedio de personas. Y esta autopercepción, cuando se clasifica entre lo moral y lo que corresponde a la inteligencia, por decirlo, o a las habilidades, es mucho más fuerte en cuanto a la autopercepción de moralmente superior. Porque es que la moral no es solo una característica, es casi que una identidad. Ser inteligente se ve casi que como una cualidad, pero ser bueno o ser moralmente mejor habla mucho de quiénes somos. Entonces la moral toca algo que es muchísimo más estructural: la autoimagen, el sentido de pertenencia, el valor personal y la legitimidad social. Pero es que aquí entonces hay un sesgo que es muy importante, porque nos juzgamos a nosotros desde nuestras intenciones y a los demás desde sus acciones. Porque realmente de nosotros sí sabemos por qué hacemos las cosas, cuáles son nuestras motivaciones, pero del otro solamente sabemos lo que hizo. Y a partir de ahí pues se empiezan a realizar juicios, lo que genera una asimetría a favor de nuestra propia moralidad. Y esto también se ve cuando hacemos algo bueno o cuando hacemos algo malo. Cuando hacemos algo bueno lo atribuimos pues a nuestra moralidad, y cuando hacemos algo malo lo atribuimos a las circunstancias de la situación. Y con los demás pues sucede completamente al contrario. Si hace algo bueno se le atribuye a las circunstancias, y si hace algo malo se le atribuye a su propia moral. Esto va manteniendo una autoimagen moral mucho más elevada que las de los demás. Entonces, pues de alguna forma empezamos a integrar todo esto que autopercibimos, y esto no solamente ordena al mundo, sino que también nos ordena a nosotros. Entonces, cuando este gusto o estas cosas que preferimos se empiezan a mezclar con la identidad, y la identidad se empieza a mezclar con moralidad, pues todo empieza a cambiar. Ya no defendemos una preferencia, sino algo que somos. Y los desacuerdos no se sienten solamente como desacuerdos, sino como una amenaza personal. Entonces, pues aquí la pregunta no es solamente qué defendemos, sino desde dónde lo hacemos. ¿Lo hacemos de una forma consciente, o en realidad sabemos que eso que nos gusta o eso que preferimos no nos hace mejor necesariamente que otra persona? O sea, ¿realmente nos creemos esa especie de superioridad que nos da algo que simplemente preferimos? Los estudios sugieren que no suele ser una simple estrategia, sino que muchas veces hay una convicción real. Realmente creemos que somos más justos, más honestos, más moralmente correctos que la persona promedio. Y que esto no necesariamente está ligado a una autoestima alta o a un ego inflado. Y esto es bastante llamativo, porque fácilmente podríamos pensar que quien se cree moralmente superior, pues obviamente sería una persona que tiene un ego infladísimo. Pero los estudios indican que esto es mucho más complejo que eso. La autoestima global es una valoración general de uno mismo. En cambio, la superioridad moral es algo mucho más específico. Porque alguien puede tener inseguridad profesional, dudas intelectuales o baja confianza social, y aún así creer que es más justo, más honesto que la mayoría de las personas. Es que no dependen del mismo sistema psicológico. Porque en este caso no va de soy increíble, sino de soy coherente. Porque la mente busca esta sensación de consistencia interna. Si yo me percibo como alguien que defiende ciertos valores, que consume cierto tipo de contenido, que se posiciona de cierta forma, entonces necesito creer que eso me hace moralmente correcto. No para sentirme superior, sino para sentir que mi identidad es estable. Y por eso cuando algo amenaza nuestra identidad, el cerebro pues activa todo el sistema de defensas. No para inflar el ego, sino para reducir como la amenaza o la posibilidad de que exista esta disonancia cognitiva. Entonces, por ejemplo, si yo apoyo X causa y actúo de una forma contradictoria con eso, pues hay mucha tensión. Entonces, pues una forma mental de reducirla es aumentar la narrativa de que en general yo soy más consciente que el resto de personas. Y eso pues estabiliza la identidad. Y aquí hay que agregar una pequeña capita más. Es que desde lo evolutivo y lo social, todo lo moral funciona como una especie de pegamento de grupo. Ser percibido como alguien que tiene una moral correcta, por llamarlo de alguna manera, aumenta la confianza, la aceptación, la cooperación. Entonces el cerebro tiene incentivos muy fuertes para proteger esta imagen de moralmente correctos.
y también funciona como un marcador de grupo. Creer que soy moralmente correctos nos hace sentir que estamos dentro del grupo correcto haciendo las cosas correctas. Y esto nos protege del rechazo y nos da pues mucha seguridad grupal y social. Y con esto se entiende por qué podríamos grupalmente admitir que no somos más inteligentes, pero no podríamos admitir que no somos moralmente correctos. Lo inteligente o este tipo de cosas, de habilidades, no amenaza mi valor social, pero lo que es moral sí lo amenaza. Porque si somos buenos, pues encajamos. Entonces, pues la moralidad se vuelve una especie de pasaporte social. Nos gana un lugar, nos posiciona dentro de grupos. Y entonces aquí cabe esta pregunta: ¿estamos defendiendo una preferencia o estamos defendiendo nuestra necesidad de sentirnos del lado correcto? Bueno, aquí entonces hay que abrir ya pues la capa de las redes sociales, porque es que en redes pues el juicio es inmediato, la reputación es visible, las posturas y los silencios quedan registrados. Ya no solo opinamos, sino que quedamos posicionados. Entonces de alguna forma ya no solamente se está diciendo lo que se piensa, sino que se está declarando quiénes somos delante de los otros. Y aquí las redes pues tienen varios efectos. Hacen público el juicio, las conversaciones que solían ser privadas ahora son públicas, por tanto la reputación también es visible, los likes, los comentarios, las cosas que se apoyan o no, las opiniones que se emiten, todo esto pues ya pasa a la esfera pública. Y pues si ya partimos del hecho de que todo lo que nos gusta, nuestras preferencias, ya las incorporamos a nuestra identidad y tenemos casi que una jerarquía moral a partir de esto trae consigo pues un tipo de pensamiento dicotómico que ya lo mencionamos cuando hablamos en el episodio de los extremos y de las polaridades, del está conmigo o está contra mí. Todo lo que no habla, digamos que en el mismo idioma, por ponerlo en algunos términos, de la forma en la que yo hablo, está contra mí. Sí, está atentando o es una amenaza contra todo esto que yo soy. No es solo qué te gusta, sino de qué lado estás, en el lado correcto o en el lado incorrecto. Y pues el lado correcto siempre es, en este orden de ideas, el mío, el propio. Pero como ya todo esto es público, hay que hacer una claridad, y es que la moral cambia cuando es observada. No actuamos igual, o en general no actuamos igual cuando estamos solos que cuando estamos siendo observados. Y esto no necesariamente es hipocresía, sino que toda la dimensión social modifica la conducta. La moral privada implica todo esto que tiene que ver con la conciencia, pero la moral pública pues implica la reputación. Y ya hablamos de lo importante que es la reputación en cuanto a la parte social. Y en redes la reputación es muy importante para la identidad. Entonces esto se vuelve algo más performativo. En redes no solo vivimos lo moral, sino que exhibimos lo moral. Más de una forma teatral que de una forma que implica falsedad. Y pues en este orden de ideas se hace muy importante señalar los errores públicamente, distanciarnos de eso, que no quepa duda de quiénes somos, dejar claro que no pertenecemos a algo. Y el entorno recompensa esa coherencia y esa claridad que estamos teniendo, y si algo es recompensado, pues se repite. Y entonces, ¿qué pasa cuando la moral empieza a sentirse como competencia? Cuando ya no solo es estar bien, sino ser mejor que otro. Cuando estaba haciendo toda la búsqueda y la lectura para este tema, podría decir que encontré dos tipos de artículos o dos tipos de contenido. Por un lado estaba todo lo que estaba muy ligado a lo científico y a la investigación y a la filosofía y todo esto. Y por el otro lado venía todo esto que estaba como muy marcado por opinión. Y esto me hizo pensar mucho en lo difícil que puede ser hablar sobre este tema, porque es casi que una trampa en sí mismo. Es bastante sencillo decir o caer en el todos se creen moralmente superiores, pero yo no soy así. Como que al decir esto nos situamos fuera de un mecanismo que está sucediendo y no notamos que muchas veces nosotros estamos, o casi siempre estamos, dentro de este mismo mecanismo. Aquí hay otra cosa que también pues es interesante, o cuando menos importante mencionar, es que se suele hablar de autoridad moral. O sea, se suele decir, un poco parafraseando algunas cosas, que una cosa es la superioridad moral y otra cosa es la autoridad moral. Que hay personas que tienen la autoridad moral para hablar de cierta cosa o de cierta otra.
Y aquí en este punto yo me hizo pensar mucho por los ejemplos que se daban cuando se mencionaba autoridad moral, porque se suele atribuir autoridad moral a quien comparte de alguna forma nuestros valores, no necesariamente quien ha reflexionado más o quien ha vivido de una forma más coherente, sino quien tiene un mensaje que está más de acuerdo o es más coherente con eso que nosotros estamos pensando, esas cosas que creemos, que nos gustan y que nos definen. Esas personas a quienes nombramos como brillantes, inteligentes, más cultos, con un mejor criterio. Pero entonces aquí cabe como hacer la precisión de que no es lo mismo autoridad moral que autoridad técnica. Trayectoria admirable no es lo mismo que ser éticamente infalibles. Entonces, en este momento podría llegar Beethoven y decir qué música es mejor o peor, o Shakespeare y decir cuál es la literatura buena y la literatura mala. No sé, creo que esas personas o cualquier persona con una buena trayectoria podría hablar sobre técnica, sobre estructura, sobre composición, sobre, pues sí, toda la parte técnica. Pero hablar de que algo es moralmente mejor o peor, ahí es donde esto pues tiene el matiz diferente. Y sin embargo, esta es una de las conversaciones que más se tienen hoy en día en redes y en todos lados. Porque es que si nos vamos un punto más allá, entonces ¿quién nos dio permiso o licencia de convertir nuestras preferencias en unas jerarquías éticas? Y aquí no estoy mencionando la capacidad de opinar o de argumentar, sino este escalón que sitúa un poco por encima. Porque una cosa podría ser decir, esta cosa, X cosa, es inferior en términos técnicos, a decir, esta persona es inferior porque le gusta esta cosa. Son dos cosas muy diferentes. Y así como lo percibí cuando estaba revisando cosas para este episodio, pues creo que este episodio puede no estar exento de eso mismo. Hay un riesgo de que exista un poco de superioridad moral al hablar de superioridad moral, porque en este caso sentirse o sentirme un poco más consciente podría transformarse en sentirme por encima del mecanismo. Y tal vez el punto no sea salirnos del juego, intentar salirnos de todo esto que ya ocurre, sino darnos cuenta de que siempre o en general estamos dentro. Y sí considero que hay que hacer otra pequeña precisión sobre cosas que no son superioridad moral. Defender derechos, nombrar injusticias, señalar discriminaciones, poner límites claros, hablar desde una experiencia vivida o decir que algo nos lastima no nos hace moralmente superiores, porque ahí no es ponerse por encima de los demás, sino posicionarse. Y posicionarse no es lo mismo que jerarquizar. Posicionándonos sí podríamos hacer una jerarquía, pero hablar y nombrar todo esto no necesariamente es ser superior moralmente. Porque es que aquí la diferencia no está en la firmeza de la postura que se toma o que se tiene, sino cuando el mensaje deja de ser esto es problemático por X o Y y empieza a ser yo estoy moralmente por encima de todas estas personas que no lo ven. Es muy distinto. Y pues también es importante mencionar que el hecho de que exista o no la superioridad moral no implica que todas las posturas valgan lo mismo. Hay cosas que vulneran derechos y aquí entonces cabe decir pues que se defiende el derecho a opinar, pero eso no implica que todas las opiniones estén bien. Porque si se vulneran derechos, pues eso no tiene cabida. No es lo mismo tener un criterio, hablar de derechos o defenderlos, o tener una postura, o hablar desde una vivencia propia, que usar eso como un marcador de superioridad personal. Porque entonces estaríamos convirtiendo una postura en una jerarquía. Entonces estar de acuerdo o en desacuerdo no debería situar a la otra persona ni por encima ni por debajo de mí. Y pues hay un par de cosas que podríamos pensar cuando nos cuestionamos si estamos siendo moralmente superiores o no. Estamos intentando convencer al otro, hablar con el otro, tener un diálogo con el otro, o estamos intentando demostrar que somos mejores que la otra persona. O sea, queremos claridad, queremos llegar a consensos o queremos poner nuestra opinión o queremos ganar. Entonces, como no somos ajenos a esto que sucede y también somos parte de esto, podríamos cuestionarnos si hemos convertido nuestras preferencias en identidad y nuestra identidad en una forma de sentirnos mejores o peores que alguien. Pero esto, más allá de ponerlo o pensarlo para enjuiciarnos duramente a nosotros, pues también podría servirnos
para ver todo con un poquito más de claridad, qué sé yo, no como culpa, sino como una forma de observarnos, porque algo que hay que entender es que no hay nada más adictivo que creer que somos mejores. A nuestro cerebro le gusta, porque esto nos da identidad, pertenencia, claridad, orden, nos pone en nuestra mente jerárquicamente por encima de los demás y nos alivia, nos hace sentir que estamos del lado correcto, que ya no somos parte de eso que vemos problemático en la sociedad, porque nosotros somos mejores, ¿no? Pero el hecho de que esto se comprenda y que lo estemos entendiendo no hace que sea inocuo, no le quita la responsabilidad que también tenemos. Tal vez lo más incómodo no es que esto exista, sino lo bien que se siente muchas veces sentirnos mejores que otros. Esa buena sensación que da decir que no pertenecemos a ese tipo de personas. Entonces el punto no estaría en cómo eliminarla, sino en cómo reconocerla cuando aparece, sin sentirnos culpables, y que puede cambiar cuando dejamos de necesitar sentirnos mejores. Y cuando empezamos a verlo y empezamos a notarlo, de alguna forma curiosa, esto deja de tener tanta importancia. No desaparece, pero deja de ser tan importante. Le quitamos un poquito del poder que puede tener sobre nosotros. Y más que respuestas, en mi caso, quedan un montón de preguntas. ¿Puedo defender lo que creo sin convertirlo en una jerarquía? ¿Puedo sostener esta postura sin la necesidad de que el otro sea menos para mí? ¿Puedo tener criterio o puedo no estar de acuerdo sin situarme yo mismo en un escalón sobre la opinión de los demás? Pensar en diferenciar la convicción de la superioridad, porque la convicción no implica separarnos. La superioridad sí crea una barrera o una brecha entre una y otra idea. Y justamente en este mundo que catalogamos como polarizado y como de ideas tan una opuesta a la otra, pues marcar esta brecha acentúa todo esto. Tener convicciones e ideas firmes se sostiene por sí mismo, no hay necesidad de crear más distancias. Aquí el punto no está en dejar de pensar o dejar de criticar lo que está mal, ni en suavizar todo y hacer de cuentas que no está pasando nada, sino en la forma o el lugar en el que cada uno se sitúa cuando observa todo esto que está pasando, para que pueda haber conversaciones, para que pueda haber diálogo y nos podamos entender entre todos. Y de alguna forma entonces eso que nos gusta o que preferimos pues puede volverse casi que un sitio de encuentro en el cual pues podamos hablar de eso. Puede abrirle la puerta a la curiosidad, al intercambio de ideas, o podemos dejar que se vuelva otra frontera más. Y yo sé que no siempre podremos evitar que nuestras ideas, nuestros gustos, nuestros pensamientos o nuestros posicionamientos de alguna forma nos sitúen un poco por encima de los demás, y tal vez ahora que lo sabemos, la próxima vez que notemos que lo estemos haciendo, podamos elegir situarnos de una manera diferente. En las notas del episodio te voy a dejar un par de recomendaciones de cosas que me encontré mientras hacía la búsqueda sobre este tema. Gracias por acompañarme en esta reflexión sobre la superioridad moral. Si algo de lo que escuchaste hoy te gustó, dale like, compártelo con alguien que quizás necesite escuchar esto también y cuéntame en los comentarios qué piensas tú sobre esto, te estaré leyendo. Te invito a seguir el podcast en la plataforma donde me estés escuchando y a que te des una pasadita por mis redes que están apareciendo por acá o en las notas del episodio, donde comparto sobre este tema y otras cosas que también hago. Nuevamente te doy las gracias por tomarte el tiempo de sobrepensar conmigo todos estos temas que de alguna forma nos atraviesan a todos. Nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.